Bueno, Padre Celestial, te entregamos este tiempo de edificación, de crecimiento para tu iglesia, a través de la Santa Palabra, que es la espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Padre, úsanos como instrumento de edificación, de bendición, de que a través mío tú me uses y te glorifiques, pero que yo sea fidedigno a tu escritura, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, vamos a retomar de nuevo el libro de Nehemías y hoy vamos a ver cuál es el conflicto interno que vivió Nehemías y que vive cualquier iglesia de Cristo también en la reconstrucción del muro. En el caso de Nehemías, que tenía el gran proyecto de reconstruir todo el muro alrededor de la ciudad en medio de enemigos. Lo peor no es el enemigo externo, el peor es el enemigo interno. No hay peor cuña que la del mismo palo. No hay peor cosa que tener un enemigo interno, porque el enemigo exterior, que todas las naciones enemigas que tenía Israel, ellos se protegieron. Tenían en la mano tenían el paraustre para la mezcla y tenían la espada del otro lado. Eran obreros y soldados. Pero tener un enemigo interno, eso sí es un desgaste y no hay nadie que pueda soportar eso, ninguna organización. Entonces, ustedes han visto esto, ¿no? Un comején. Un comején es un parásito que se te pega ahí al árbol y lo va destruyendo por dentro. Lo va destruyendo. Y para poder que ese árbol se libere de eso, tiene que sacarse ese comején. Lo bueno es que cuando se derriba este comején, ¿cómo les gusta a las gallinas comerse los bichos que tiene? Así que es una buena oportunidad de alimentarlos a las gallinas. Pero este comején, ese árbol no puede coexistir con ese tumor allá adentro y tiene que ser extraído o sanado. Entonces, el conflicto interno es tener el enemigo por dentro. Entonces, vamos a ver qué fenómeno ocurrió para que esta contaminación que había en el pueblo de Israel haya inclusive con el peligro de parar la gran obra de Dios, que era la reconstrucción de los muros. Y lo vamos a aplicar a nuestra vida como iglesia. Entonces, veamos, Cristo dijo estas palabras. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Un reino dividido, un reino o un estado, una guerra civil se autodestruye. Las peores guerras son las internas, las civiles. Y una casa dividida contra sí mismo se cae. Si el marido va por un lado y la mujer va por el otro y hay una polémica continua, esa casa se cae. Así que los conflictos internos tenemos que sanarlos. Y vamos a ver que el remedio para sanar un conflicto interno es el perdón. Parece sencillo, pero es así. El que cura las heridas no es el tiempo, es el perdón. Y vamos a ver este asunto. Y vayamos a Nehemías. El gran problema que había es que había un enriquecimiento a base de la deuda o de la pobreza o del hambre de otros judíos. La mayoría de los judíos se habían endeudado con judíos que tenían recursos. Y eso era algo que resulta que los enemigos están externos. No somos esclavos de ellos, pero somos esclavos de nosotros mismos. Del mismo pueblo hebreo contra pueblo hebreo, abusando del endeudamiento. Vamos a verlo. Entonces hubo gran clamor. ¿Qué es clamor? Es una vehemencia de pedir algo de una forma pública. Dice, clamor del pueblo y de sus mujeres. ¿Quiénes son las primeras que se quejan en una casa cuando no hay comida o cuando no hay un páramo presupuestario? ¿Quién? ¿El hombre o la mujer? La mujer va primero, oye, pero haz algo, levántate, párate, oye, ella va a ser la que impulsa. ¿Se acuerdan allá en el libro de Hechos que hubo un levantamiento de las viudas porque no le estaban llegando los suministros? Eran viudas y eso fue un problema serio que hubo. Cuando se dio la derrota de David que vence a Goliat,
Las mujeres estaban contentas, porque ellas sabían de dónde se zafaron de la esclavitud de los filisteos, que si ganaban los filisteos la iban a convertir, la iban a abusar de ella, la iban a violar y a los hijos lo iban a convertir en esclavos. Y estaban felices. Entonces las mujeres eran las que llevaban la voz cantante. Y dice que las mujeres se levantaron contra sus hermanos judíos. Es la peor puña que la del mismo palo. Ahí está el enriquecimiento. ¿En qué consistía el problema? Dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Esto no es para comprar un iPhone o un teléfono de última gama. Era para comprar comida. Porque había hambre. ¿Y por qué había hambre? Porque ellos eran unos haraganes. No. Como ellos estaban concentrados en la reconstrucción del muro, no podían sembrar. Descuidaron las huertas. Pero siempre había gente que tenía más recursos y se aprovechaban de este asunto. Pero observen, dice que somos muchos. La mujer promedio, ¿cuántos hijos tendrían por promedio esas mujeres? 7, 10. Aquí en Los Santos tienen 10 más o menos, ¿no? ¿Dónde están Los Santos? Ahí están. Son 10, ¿verdad? Son 10. Mira tú. Ya esas mujeres no existen. Entonces, la hermana Baby tiene 7. Menos. Pero ahora, la mujer de ahora... Y en Europa, por favor, hombre, que no quieren ni parir. Ahí está. Pero bueno, dice, somos muchos. Y cuando hay muchos y hay hambre, vino pues la beligerancia de que somos hermanos, dice. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano, para comer, hermano. Hubo una ¿cómo se llama? Una inflación muy grande. ¿No? Es que no hay comida, no había comida porque no podían ni salir para comprar grano a causa del hambre. ¿Ven? O sea, que ellos estaban, en verdad que Nehemías fue maravilloso de mover a esta gente, pero se descuidaron la parte del comestible. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, o sea, para pagar impuestos. Encima pedir prestado para pagar el impuesto del rey. Y dice, sobre nuestras tierras y viñas. Entonces, este era el problema. El problema era que estos judíos le habían dado en préstamo con altos intereses también. Si seguimos leyendo, dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Somos hermanos, somos judíos todos. Nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Es decir, que si no pagábamos, mira, perdían las casas, perdían las tierras, pagaban y todavía no se pagaba el saldo porque era bajo usura y tenían que dar los hijos en esclavitud, en servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya han sido compradas, adquiridas como siervas para siempre, porque decía más adelante, dice, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, o sea, de volverlas a traer, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Es una bancarrota total. Quienes eran esclavos de sus propios hermanos. Esto es bueno, hermano. Esto era algo catastrófico. Entonces, quizá el daño de este era peor, porque todos pueden mantenerse en guardia con un enemigo externo, pero adentro, el mismo enemigo, la cosa es más complicada. Entonces no había misericordia, había un abuso, eran sin alma. Bueno, yo tuve mucho tiempo trabajando en un banco y yo decía, bueno, señor, ¿y qué gané yo? Bueno, yo hice mi tesis de quiebra de banco también, pero lo bueno de aprender del banco fue oír el lamento del deudor. Yo nunca creí. O el fiador, peor, porque el fiador no recibió la plata y le cobran como deudor. Había una poesía de lamento ahí. ¿Pero por qué tengo que pagar? ¿Y ustedes les cobraron a él? Sí.
Pero esto está mal si él fue el que cogió la plata. Ya firmaste sentencia, tú firmaste, ¿cómo es? Vendiste tu alma al diablo. Entonces, todas las cláusulas del banco, todas son a favor del banco y ninguna para ti. Todas. Entonces tú cuando firma bien, pero esta gente se endeudó por comer, para comer. Quiero que distingan muy bien eso, porque desgraciadamente la mayor parte del endeudamiento que hay a nivel familiar son por vanidades, con el perdón. No sé si estoy ofendiendo a nadie, pero son por vanidades. Son comprar necesidades innecesarias, estar simplemente y después págalo. A mí me llega todos los días un banco que me dice, está bien, ya está para que compres el carro nuevo, está aprobado, el préstamo está aprobado. Y a mí, ¿cuál es la felicidad? Hasta que tú, hay que caiga. ¿Y cuántos caerán? Pregúntate hasta dónde por el pecado de la avaricia vas a quedar esclavo de por vida. Y estás en una bancarrota, porque cuando tú pagas más que lo que te ingresa, ¿cómo se llama eso? Quiebra. La quiebra es que lo que te ingresa no cubre lo que debes. Entonces, esta gente era diferente porque era por comer. Y era judío contra judío. Bueno, entonces, este asunto de prestarle al hermano estaba prohibido por la ley de Dios. Vamos a leerlo. Deuteronomio 28, 23, 19 al 20. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Es normal que nos prestemos, pero el interés no se llama usura. Entre hermanos no es posible. El problema de los préstamos, hermano, es que en verdad que hay que estar en oración, porque tú prestas y perdiste un amigo. Resulta el tipo no puede pagar, entonces te quita la cara, se va para otro lado. Entonces tú también no sabes qué hacer y se da una enemistad, ¿sí o no? Entonces, en verdad que hay que estar en oración aquí, porque digo, hermano, bueno, para prestarte 500, mejor te presto 50, porque si no me vas a pagar los 500, mejor que no me paguen los 50 y no es tanto llanto. Pero el asunto estriba en que también hay necesidades, pero lo que sí es prohibido por el Señor es la usura. La usura. A mí me tocó vivir cosas así cuando trabajaba, que estaba en un departamento y había uno que era prestamista. Se le acercaba a uno y dice, dime un cuento, pues. Dime un cuento, de los chivitos se fueron de la... ¿Qué tenía que decirme? Porque sabía, pero él sí vivía de los intereses de la gente. O sea, vender el alma al diablo. Hermano, tienen que, en verdad, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo te digo una cosa, que mientras que tengamos techo, comida, vestido, dice la Biblia, estemos contentos con lo que tenéis ahora. Olvídate de la marca. Olvídate que tu hijo no va a llevar una mochila ultra de la moda, porque el mundo critica pero no mantiene. Así que aprende a contentarte con lo que tienes ahora. Ya, salgo de ahí. Entonces, yo le digo algo, es que tenemos cena al Señor. Entonces, ¿cuál fue el remedio que dio? Bueno, como estaban toda esta gente trabajando, acarreando, pero a la vez con hambre, con problemas de endeudamiento, judío contra judío, eso quebró la unidad. Quebró la unidad porque había un conflicto interno, serio. Y vamos a ver, y dice aquí Nehemías, y me enojé. ¿Quién se enojó también? Cristo, cuando sacó a todos los mercaderes del templo. Como que aprovechaban, se enriquecían con la misma religión oficial de los judíos, con la ofrenda de las bueyes, de las palomas y de las ovejas, cómo mercadeaban y tenían el mercado en el mismo templo, y Cristo, enojado, los sacó
con un rejo, ató varias cuerdas y lo sacó y dijo, ustedes han convertido esta casa en cueva de ladrones. Entonces, aquí estaba Nehemías también enojado. Ustedes quieren aprovecharse y especular con la miseria del hermano, judío contra judío. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité. Mira qué interesante, hermano. Siempre detente, dice la Biblia, que seamos lentos, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Si Nehemías reacciona inmediatamente con su enojo, ¿cuántas veces le da unas trompas a todo el mundo ahí? Pero él meditó. Reposo, piensa, porque cada vez que uno actúa en ira, la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Entonces medité y reprendí a los nobles, aquellos que habían dado esos préstamos, y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? En contra directamente de la ley de Dios. Y les dije, y convoqué, contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, hablando de él, cuando dice nosotros es refiriéndose al mismo Nehemías, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Es decir, que del bolsillo de Nehemías, él había sacado dinero para rescatar a hermanos vendidos como esclavos en otras naciones, para traerlos a Jerusalén. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, que no saldan pues la deuda, y serán vendidos a nosotros, dice, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Es decir, que cuando ellos se apropian, no me vas a pagar bien, me voy a quedar con tus hijos. Y después dice, se acerca donde Nehemías, Nehemías, te vendo esto que adquirí por la deuda. Ah, yo soy el que tengo que pagarle para salvarlo. ¿Qué clase? ¿Cómo es posible? Nehemías era un ejemplo de desprendimiento total. Él está en la cúspide del poder, porque era copero del rey, y todo su patrimonio era desarrollar, porque Nehemías era un hombre experimentado en la vida. Pero veamos para que, si no tenemos cena al Señor, acuérdense. Y callaron, estaban avergonzados. No es posible que ustedes tan misericordiosos, pues no tuvieron que responder. Continuamos. ¿Cuál fue el remedio para salvar este conflicto interno? El perdón. Veamos, y dice Nehemías, y dije, no es bueno lo que hacéis. Hermano, ¿ustedes me están siguiendo? No es bueno lo que hacéis, aprovechándose del dolor ajeno. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas. Los mismos enemigos, Sanbalat y Tobías y todos esos enemigos que tenían afuera, me están diciendo, mira, se están destruyendo entre ellos mismos. Y dice, también yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano. O sea, yo también he dado prestado. Quitémosle ahora este gravamen. Perdonemos la deuda. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Borrón y cuenta nueva, hermano. Y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Devolvamos todo eso, por todo ese aprovechamiento de la usura. ¿Quién fue que era un hombre también que se había enriquecido del impuesto ajeno? El publicano, ¿quién? Zaqueo, que de ahí viene la palabra saqueador. Saqueo.
¿Y Zaqueo qué hizo? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si hubiera defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando uno convierte a Cristo, ya el dinero pasa a segundo lugar. Y Zaqueo de corazón se arrepintió. Y aquí está diciéndole él, vamos a perdonar la deuda y le devolvamos las casas y los olivares y todo lo que haya que ellos que fueron despojados. Son nuestros hermanos. Dice, y dijeron ellos, lo devolveremos y nada les demandaremos. O sea que fueron estremecidos. Haremos así como tú dices. Cancelamos, no nos deben nada. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Porque Nehemías era un hombre de experimentado, un hombre fogueado en el trabajo. Dice, esto no se puede quedar con, sí, no nos deben nada. Y después dije, oye, me arrepiento. No, esto hay que ponerlo solemnemente, delante de todo el mundo. Y en juramento y delante de Dios. Porque después dice, no, me arrepentí. Él sabía cómo era la naturaleza del hombre. ¿Y qué fue lo que dice? Además, escuchen, sacudí mi vestido. Es como cuando uno está en un almuerzo, de repente estás comiéndote una tostada, pero bien tostada. Y resulta que caen las migajas, ¿no? ¿Tú qué haces? Te sacude. Bueno, además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea, sacudido y vacío. Salga de aquí, usted no pertenece a este pueblo, si usted no cumple la promesa de perdonar las deudas a sus hermanos. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Aleluya, ahí se sanó el conflicto interno. Ahí hubo de hermano de verdad, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ellos estaban aprovechándose de la miseria de sus propios hermanos. Y verdaderamente ahí es donde se dio la unidad espiritual de este pueblo hebreo. Entonces, tenemos en el Señor. Ok, bueno, dirán ustedes, bueno, pero yo no tengo aquí préstamo. No sé, de repente puede haber préstamos entre ustedes. Y está bien, nos podemos prestar, no podemos cobrar un interés. Pero como es un poco, conociendo yo al rebaño que tengo, digo, bueno, yo no tengo problemas de ese tipo, pero sí puedes tener problemas. Porque como dice la Biblia, ¿cómo contempla la Biblia a las ofensas? Como deudas. Como deudas. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es verdad. Porque cuando tú no has visto el dicho nuestro, pues, me las va a pagar, ¿sí o no? Me las voy a cobrar. Me las debe. En el fondo, la contabilidad interna de cada uno es que la ofensa la consideramos como deuda. Y si tú no la borras, vas a vivir amargado. Dios no va a estar contigo, porque si tú no perdonas las deudas, yo no te las perdono las tuyas. Y tenemos un problema serio, porque tenemos que perdonar. Pero es que, ¿verdad? No es la primera vez que falla. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Pedro le dice a Cristo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, bueno, los Pedros son así. Señor, ¿como cuántas veces tú crees que debemos perdonar a un hermano? Tiene que haber un que peque contra mí. Porque los judíos en su práctica, ellos podían decir hasta 3. 1, 2, 3, te la devuelvo. Pero Cristo dice, pero Pedro, como sabiendo que Cristo es Cristo, lo ha tratado a su maestro hasta 7, ¿verdad? Hasta 7 puede ser. Entonces Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es infinito. Eso es un perdón infinito. Hermanos, dentro de la iglesia vamos a tener hermanos insoportables. Es más, tú mismo puedes ser insoportable.
¿Tú no te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? Pero es decir, cada vez que haya una cuestión, porque nos vamos a ofender muchas veces, dice la Biblia. Yo espero que ustedes me perdonen. Me perdonen. Espero. Pero si no me perdonan, tienen problema con Dios. Porque el perdón es infinito. Y Pedro, el Señor le dijo a Pedro, 70 veces 7. Pero considerando que si este versículo no es desarrollado por Cristo un poquito más, no se va a entender. Bueno, pero 70 veces 7, así que tengo que aguantármelo. Pero ¿por qué es así? Cristo lo explica, Él es un maestro. Y Él dice, más adelantito, ahí mismo, Él explica con una parábola por qué es así. Dice en Mateo 18, 23 en adelante, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, una fortuna. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. Hermano, en el tiempo bíblico no ibas a una ACP nada más. Acá era o paga o paga. Y dice que, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Le digo, yo te lo pago. ¿Cuándo me lo pagas? Mañana. Bueno, yo te lo pago. Pero saliendo aquel siervo, y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuál fue la deuda grande de 10,000 talentos? No, de millones de dólares que Dios nos perdonó. Todos nuestros pecados fueron borrados por la sangre del Cordero de Dios. Y por tanto, ninguna deuda. Tenemos que imitar a Cristo, que así como yo fui perdonado por una deuda impagable, yo debo ser misericordioso por las deudas inferiores, ¿sí o no? Esa es la razón. ¿Cómo que si yo te perdono, tú no vas a perdonar? Y me los vas a cobrar. Y me las vas a pagar. ¿Y cómo fue? Y dice que, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Vamos a ponerle $50, pues. Y haciendo de él, mira ¿cuándo me vas a pagar? ¿Ah? Dice que lo ahogaba. Págame. Págame lo que me debes. Y no se quedó solamente así. Dice que entonces su consiervo, postrándose a sus pies, lo mismo, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel. Lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Tuvo misericordia? No lo tuvo misericordia. Sin embargo, la deuda impagable de él fue cancelada. Viendo sus consiervos, los consiervos del rey, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a referírselo a su señor, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y es verdad o no, cuando le pedimos perdón a Dios, Dios no nos perdona. Y nos quebrantamos. Ahí, Señor, perdóname, te perdono, hijo. Pero resulta que tú no perdonas, pues. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. ¿Están viendo las deudas aquí? O sea, yo te perdono que ruegas y tú no perdonas. Y esto es un asunto
Bien importante, hermano. Si Camilo me ofende, aquí está mi Camilo aquí al frente. ¿Qué dice la Biblia? Si tu hermano te ofende, ¿qué tienes que hacer tú? Ve tú con él, a solas, y dile a tu hermano, me ofendiste, o sea, me la debes. Y esa es mi deuda contra ti. Y si tu hermano acepta, has rescatado a tu hermano. O sea, ya nos reconciliamos. Pero ¿por qué hay que hacerlo a solas? Porque puede ser que yo malinterpreté lo que él dijo, o él no lo dijo en el contexto que yo estoy interpretando, o no, él nunca fue algo intencional hacia él, o se refería a otra cosa. Y normalmente puede ser que tú mismo estás malinterpretando lo que es. Y si no es, ahí lo aclaras con él a sola. Y si es, ahí se arreglan. Pero si se lo dice a todo mundo, oye, tú mira lo que me hizo Camilo, una barbaridad, oye, ese hombre no se portó como un hermano. Mira la cuestión. Entonces todo el mundo sabe el lío que Camilo me ofendió y él no lo sabe. ¿Qué es lo que dice el Señor? Habla con él. Habla con él, porque si no lo haces directamente con él, estás robándole la reputación a tu hermano. Le estás quitando el honor. Él puede ser que te ofendió, pero tú te puedes arreglar con él, porque tú también muchas veces vas a ofender a otro. Entonces, dice el Señor, miren bien el ojo, tienen el ojo bien, miren. Dice, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hermano, si tú no perdonas, el Señor te va a mandar verdugos que te fastidien, porque Él te está disciplinando, porque si tú no perdonas, yo no te perdono tampoco. Si tú no perdonas, todo lo que hables no te voy a escuchar, porque he roto relaciones contigo. Pues si yo te perdoné a ti, tú debes perdonar la ofensa recibida. Amén. ¿Se entiende? Por eso dice más adelante. Dice que te entregaste los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces, ¿cómo fue que hice el asunto, el ejemplo, Camilo? ¿Tú me ofendiste a mí, yo te ofendí a ti? ¿Cómo era? Él ofendió, ajá. Entonces, tú me ofendiste a mí. Entonces, yo, Camilo me viene a pedir perdón y aquí viene la otra parte B. Nosotros los latinos somos muy dados a fingir. No somos francos. Digo, bueno, pastor, usted me puede perder. No, Camilo, no ha pasado nada, tranquilo, no, eso se olvidó ya. No. Eso no ha pasado nada, tranquilo. No. Pero en el fondo, en mi corazón, lo tengo guardado. Por eso usted tiene que decirle, tú me perdonaste de corazón. Porque aquí lo dice Cristo. ¿Qué dice el Señor? Así también, o sea que mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tiene que ser de corazón, porque nosotros podemos fingir. No, tranquilo, no pasa nada. Olvide eso. Pero por dentro, eso está guardado. Y ahí no hay de corazón. Ahora, ¿qué pasa? Camilo me pide perdón. ¿Qué hizo él? Cumplió la voluntad de Dios. Ve y acércate a tu hermano. Él está exonerado ya porque él pidió perdón. Pero si yo guardo, ahora soy yo el que tengo un problema con Dios. ¿Sí o no? ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? El asunto es, yo hice como tú ordenaste, Señor. Hablé con él personalmente. Si él no me perdonó, él allá con Dios, que le caigan los verdugos encima. Porque tiene que ser de corazón. Alguno dirá, bueno, pero uno perdona pero no olvida. Porque de todas maneras somos humanos, guardamos. Yo te voy a decir algo, perdona de corazón. ¿Y sabes quién te va a ayudar a perdonar de corazón? El Espíritu Santo. Porque no es humano tampoco. El mismo Espíritu Santo te ayuda
de corazón se borró el asunto. Porque cuando uno le pide perdón a Dios, por ejemplo, tú le puedes decir, ay Señor, perdona, pero nada más decirte que en verdad que me siento apenado por aquel pecado que te pedí perdón la vez pasada y yo te pido de nuevo perdón. Y yo no sé qué tú estás hablando, me decía, yo te perdoné. Entonces, tiene que ser de corazón. Y por eso que los americanos siempre, me gusta ese dicho de ellos, que después que se piden perdón, dice, hey, sin rencores. Esa es buena, o sea, que no quedó nada aquí adentro. Y por eso, hermanos, el perdón tiene que ser de esa manera. Cuando le dijo Nehemías a los nobles, que no tenían nada de noble, cancelemos todo y no nos deben nada, era de corazón. Y no vengan de nuevo a recoger, a pedir, hey, te estoy reclamando la deuda, y firmen aquí, y levanten la mano, y delante de todo el mundo. Eso estaba sellado por todos lados para los efectos de que cumple tu palabra delante del Señor. Y también nosotros, entre nosotros, para poder seguir en la reconstrucción de los muros caídos, de los nuevos hermanos que se van a sumar, que no hay ante nosotros desavenencias, hostilidades, por deudas viejas que están guardadas ahí. Limpia tu contabilidad. Yo creo que años atrás, yo hice una anécdota de un finquero, un hombre muy rico allá en Agua Dulce, y estábamos jugando dominó. Y él me contó una anécdota de que él tenía una tienda ahí, en el parque, y él todo lo daba, la gente a crédito, y estaban los cuadernos llenos de deuda. Y entonces digo, ¿cómo hacemos? Pero él aguantaba, porque la gente seguía pidiendo crédito y abonaba, pero un poquito, y debía todo el montón de plata. Pero lo que cerró el asunto fue cuando un chinito hizo una tienda al lado. Entonces, el chino lo vendía contado y él le debían todo el crédito viejo y nadie le compraba a él ahora, y eso sí lo amargó. Y él le dio problemas gástricos, úlceras, se le subió la presión, estaban las dos, la mujer sumando y restando. Y dice, tú sabes la cosa, mujer, vamos a quemar estos cuadernos allá en el patio. Y quemaron, digo, no me deben nada. Porque él dice que salía a la calle y todo el mundo le quitaba la cara. Y él bravo, porque conte, ¿cómo no va? Cuando yo quemé esos cuadernos, digo, no me debe ninguno nada. Y luego es riquísimo, pero eso es una aplicación espiritual para nosotros también. Tú quieres amargarte, quieres sufrir de todo tipo de quejas físicas. No perdones. Si no perdonas, el sistema de uno mismo. Dice que el 70% de las enfermedades de uno son psicosomáticas, es decir, vienen del alma. Y la falta de perdón es no borrar las deudas, las ofensas que hemos recibido.